Arrancamos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse. Aquí lo saluda Juan Sebastián Ceballos. Soy el gerente general de la empresa Lintic. Lintic es la propietaria del software Accountic. Accountic es un software especializado en la operatividad de cuentas de compensación. Y aquí una primera información importante en Accountic para nuestros clientes. No sé si acá tenemos clientes o en el pasado tuvimos. Y si no son clientes, también para que sepan para el futuro, el próximo 30 de mayo, la idea es que tengamos todas las resoluciones ya implementadas en nuestro software y listas para que ustedes hagan sus transmisiones, porque hay varios momentos de transmisión, desde el último trimestre del 2023 hasta el último trimestre del 2024 y después todo lo que tiene que ver con este nuevo año que ya estamos en curso con otros cambios adicionales. Listo. Este webinar es la versión 2 de nuestro webinar Plus. Acá bienvenidos los que estuvieron en el pasado. Vamos a tratar de profundizar un poquitico más en este. Eh, y tenemos información importante, dado que en el pasado tuvimos muchas preguntas y como bien lo dijo Oscar ahorita, pues tuvimos la oportunidad ya de revisarlas, de aterrizarlas, de ir un poco más al grano, conociendo los dolores que todos tenemos en torno a estas actualizaciones normativas. ¿Listo? Eh, Vamos a estar en este webinar acompañados por los mejores Hub Legal Advisors. Como bien lo dijo ahorita Oscar Torres, nuestro presentador principal hoy será Oscar Maecha y vamos a dividir este webinar que tiene 2 horas de duración en los siguientes puntos y vamos a ir con todo este proceso. Vamos a pasar, en un momento le voy a dar paso a Oscar Maecha. Vamos a hacer un set de preguntas y respuestas muy básico para que por favor estén muy atentos a todo el proceso. Vamos a hacer un ejercicio práctico del prevalidador desde el trimestre 4 del 2023 hasta el trimestre 1 del 2025. Después un ejercicio práctico del prevalidador desde abril del 2025. Y después miraremos si hay algunas preguntas que podemos resolver aquí directamente con Oscar Torres u Oscar Maecha para hacer todo el proceso. Sus preguntas las van a poder hacer en el siguiente link. Entonces, la primera pregunta es normal. ¿Estas memorias les llegan? Obviamente les van a llegar. Queremos que ustedes tengan todo el valor posible de estos cambios normativos. Inclusive por eso Oscar los invita también a esta charla que va a dar la DIAN directamente con el doctor Fernando Páez. Les vamos a pedir que escaneen este código QR y aquí ustedes nos van a dejar sus datos y van a dejar sus preguntas puntuales de su empresa. ¿Cuáles son las preguntas puntuales de su empresa? Y en las memorias a ustedes les va a llegar este video que estamos haciendo. Estamos en vivo, siendo las 9:10 de la mañana. Les va a llegar esta presentación y les va a llegar la respuesta a sus preguntas puntuales específicas para su compañía. ¿Listo? Eso es lo primero. En el transcurso de la charla, este QR también lo van a tener en el chat, por si no lo han podido escanear en este momento, pero muy importante que se concentren en la charla. Después de escanear acá, dejen sus datos, pero concentraditos en la charla porque es bien interesante. ¿Listo? En todo este proceso, sabemos lo difícil que es mantenerse al día con los cambios normativos. Las cuentas de compensación son un proceso administrativo que hay que tener totalmente al día y miren todo lo que genera un cambio normativo que llevamos esperando 1 año y medio. Entonces, tenemos que estar muy cubiertos con estos cambios normativos. Por eso, tenemos aquí outsourcing operativo. Oscar, porfa, dale adelante. Tenemos este outsourcing cambiario completo para que ustedes se despreocupen completamente de la operatividad, para que se preocupen al final solo por dar un clic.
y decir, sí, esto está ok. Pero lo que queremos que conozcan es este outsourcing cambiario, donde se hace con toda la plataforma Accounting y todo el conocimiento de Hub Legal. ¿Listo? Si necesitan información, pueden contactar el 304-348-3885. Ahí les vamos a dar toda la información. Van a ser atendidos directamente por Oscar Torres, socio fundador de Hub Legal Advisors. Pero si alguno necesita el outsourcing cambiario, acá les tenemos este servicio donde en el mes a mes nosotros nos encargamos de hacer transmisiones al Banco de la República y en el trimestre transmisiones a la DIAN totalmente validadas, adicional a cualquier pregunta que ustedes tengan en el mes a mes de sus cuentas de compensación. Pero como sabemos que ustedes son tan tesos y muchas de ustedes empresas tienen gente muy tesa en este proceso, básicamente pueden o contratar el software accounting y para eso tenemos acá un demo que ustedes pueden tomar el demo si lo necesitan o tienen la posibilidad de contratar directamente la asesoría especializada. Listo. Entonces, pueden tener un outsourcing o soliciten un demo acá, conocen todo el software completamente o escriben al correo otorres@hublegal o al número 304-348-3885 y pueden tener asesoría especializada. La asesoría especializada es respuestas básicas del día a día de su compañía o capacitaciones o auditorías. A muchos de nuestros clientes entre Hub Legal y Accounting atendemos más de 700 clientes en Colombia con cuentas de compensación. Hemos hecho auditorías, capacitaciones, asesorías y muchos lo que llegan es a usar el software y tener la asesoría. Entonces, acá les dejamos todas las soluciones posibles que creemos y nosotros como usuarios de cuentas de compensación, nosotros tenemos cuentas de compensación, hacemos uso de todo este trabajo también. O sea, nosotros lo probamos, lo hacemos, estamos tranquilos con todo lo que tenemos en nuestro proceso y lo entregamos al mercado para que todas las empresas puedan asegurar sus cuentas de compensación. Muy bien, Oscar Maecha, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Buenos días a todos. Muchas gracias pues por la asistencia claramente. Bueno, como lo han mencionado Oscar Torres y Juan Sebastián, pues hoy vamos a tratar de dar un poco más de claridad de partir de las bases normativas y de aclarar algunas de las dudas que se han venido presentando en webinars anteriores, las cuales pues hemos podido aterrizar de una manera más lo más sencilla posible, pues para que sea fácil interpretarlo por ustedes y de pronto aterrizarlo a los casos prácticos que operativamente ven en cada una de sus compañías. La idea de este webinar es pues darles como los aspectos principales que cambiaron con la salida de las nuevas resoluciones 180 y 204 y su posterior aplicación a la información exógena y pues que asimismo conozcan nuestro apoyo desde los puntos de vista de aplicativo, de asesoría técnica, asesoría especializada, entre otras. El día de hoy en la agenda, pues vamos a arrancar por unas preguntas que se han venido desarrollando desde el webinar que hicimos el día 10 de abril del 2025 y que hemos aterrizado ya pues con unas respuestas un poco concisas de manera pues que no vayan a ser más confusas para ustedes. Posteriormente, vamos a ver los aspectos relevantes de las resoluciones tanto 180 como 204, que son aplicadas al prevalidador cambiario 3.0 y que en su mayoría aplican para la información exógena cambiaria que se encuentra pendiente desde el cuarto trimestre del año 2023. Posteriormente, vamos a ver unos ejercicios prácticos en el nuevo prevalidador cambiario para el reporte de la información exógena desde cuarto trimestre de 2023 hasta el 31 de marzo del 2025, tanto para personas naturales como para personas jurídicas titulares de cuentas de compensación. Y por último, vamos a ver un complemento de la información exógena cambiaria y las nuevas exigencias de las operaciones realizadas a partir del 7 de abril del 2025 en adelante. Listo. Aquí vamos a ir leyendo cada una de las preguntas que hemos podido identificar. Se repite en la gran mayoría de webinars y aseguramos pues que son más los casos que pasan en diferentes compañías de esto mismo. Entonces vamos a ir leyendo las preguntas y vamos a ir dando pues la respuesta puntual para cada uno de estos casos.
Una de las preguntas que se repite mucho es si ya presentaron los reportes del cuarto trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024, ¿se deben anular para volver a enviarlos con el nuevo prevalidador o basta con transmitirlos nuevamente en la nueva versión? Acá nuestra recomendación es siempre cancelar la información exógena que se presentó con el prevalidador cambiario que no aplicaba ya en su momento. Recordemos que el prevalidador cambiario en la versión 2.5.1 solamente estuvo vigente hasta el tercer trimestre del 2023. Es decir, que si en cuarto trimestre 2023 y primer trimestre 2024 presentaron información exógena bajo este nuevo prevalidador, pues la misma debe ser anulada, cancelada ante la DIAN la solicitud y cargar nuevamente los XML dentro de los plazos que establecen estas nuevas resoluciones que los vamos a ver más adelante, cargarlos nuevamente pues con las nuevas versiones del prevalidador y las nuevas exigencias técnicas de cada uno de los formatos. Segundo, realicé una anulación de una declaración de deuda externa en diciembre del 2023 y ese mismo mes hice el reemplazo ante la DIAN. ¿Debo volver a reportar esta anulación según el nuevo prevalidador? Acá es importante que las compañías tengan presente que las anulaciones no se reportan. Lo que se reporta son las nuevas declaraciones de cambio que se generen de estas anulaciones. En el formato 1066 lo vamos a encontrar como tipo operación 4 y ahí vamos a ver, más adelante también lo vamos a ver en el ejercicio práctico. En este 1066 en el tipo operación 4 vamos a ver que indica que es una nueva declaración de cambio generada de una anterior anulación. Tercero, ¿cuál es la diferencia entre usar el formato 1059 con tipo operación 3 y utilizar el formato 1066 para corregir o aclarar una anulación o declarar una anulación? Entonces recordemos que el tipo de operación 3 solamente se utiliza para cambio de formulario, es decir, cuando cambia la naturaleza de una operación. Por ejemplo, reportamos dentro del informe de movimientos, de pronto por desconocimiento del detalle de la operación o por alguna otra razón que pues en este momento puede ser cualquiera, un numeral errado. Supongamos el numeral de otros conceptos, el numeral 29041601, que se reporta por el formato 1062 de servicios, pero posteriormente logramos identificar esa operación y nos dimos cuenta que la misma de pronto era un pago de una importación o tenía que ver con algo de endeudamiento y debemos cambiar el numeral a un numeral de otro tipo de formulario, sea de importaciones, de exportaciones o de endeudamiento. En este tipo de casos, donde cambia de formulario o cambiario, es que aplica el tipo de declaración, el tipo de operación 3 que es cambio de formulario, y se debe incluir la información dentro del último formato XML según el numeral final. Cuando yo hago correcciones, las que debo reportar dentro del formato 1066 es cuando hago correcciones sin cambio de naturaleza. Es decir, corrijo un numeral de importación por otro de importación, porque de pronto calculé mal los días o no tuve en cuenta algún aspecto. Un numeral de exportación por otro de exportación por las mismas situaciones. Un numeral de servicios por otro de servicios, ¿sí? Sin cambiar la naturaleza o el formulario cambiario aplicable. En ese caso, cuando hay este tipo de correcciones, sí aplica el formato 1066. De lo contrario, deberá ir en los formatos correspondientes al numeral final con tipo operación 3. Cuarto, si ya se realizó la legalización de trimestres anteriores en el formato 1067, ¿puede transmitirse así o es necesario hacer el proceso en los formatos 1059 y 1060? Listo. Recordemos que en la nueva resolución 180 existen los artículos 1.4.2 y 1.5.1, que son los que nos dan los parámetros de legalización aplicables a partir de la información exógena de octubre del 2023. Y básicamente lo que nos indica es que toda la información, todos los anticipos girados entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 que hayan tenido levante dentro de esos mismos periodos se deben legalizar directamente dentro del 1059, 1060 o 1061, sin la aplicación del 1067. Entonces, ¿qué pasa? Si se legalizó, si se hizo legalización en formato 1067 que no era aplicable, la anulación también, la sugerencia también es anular, cancelar ese envío de ese 1067 e incluir la información, pues primero dentro de las versiones vigentes de los formatos 1059, 1060 y 1061, y segundo, pues realizar la respectiva legalización dentro de estos formatos, como lo exigen los artículos 142 y 151 de la resolución 180 del 2024. Quinto, si hay correcciones de algún periodo anterior, ¿se debe hacer con el prevalidador que corresponde a ese periodo o se hace con el nuevo?
Entonces, ¿qué pasa acá? Si la corrección se realiza antes del cuarto trimestre del 2023, se deberá informar con el prevalidador que se encontraba habilitado para ese periodo. Ya para lo nuevo, pues se deberá informar con el nuevo prevalidador, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la resolución 180 y 204. Si cancelo la cuenta marzo 2024 y ya en el Banco de la República está cancelada, es decir, ya no reporto, debo reportar el 1070 ausencia de operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Acá, si la corrección, si la cancelación se realizó ante el Banco de la República, pues aquí únicamente lo que debo reportar es la información exógena cambiaria mientras esta cuenta estuvo activa, ¿sí? Aquí yo no debo realizar ninguna presentación de información exógena en ningún formato si ya la cuenta de compensación no está activa. ¿Listo? Cuando se realizan correcciones a la información exógena cambiaria, ¿en qué casos aplican sanciones? Pues, únicamente aplican sanciones cuando las correcciones se realicen después de que la DIAN inicie una visita administrativa o un requerimiento. Recordemos que la normatividad me permite modificar reportes tanto al Banco de la República como a la DIAN en cualquier momento sin lugar a sanción, siempre y cuando la DIAN no haya realizado un requerimiento de información o ya no haya aperturado una investigación. ¿Listo? El cambio de declaración de cambio de sanción. Igualmente, no genera una sanción siempre y cuando la declaración de cambio se informe a la DIAN en el periodo que le aplique y previo a un requerimiento de información. Si la DIAN ya nos requiere sobre algún caso particular, pues ahí ya cualquier corrección que hagamos, pues ya puede estar sujeto a sanción porque la DIAN de cierta manera ya se dio cuenta y por eso está requiriendo. No, bueno, la resolución 65 es la misma que la del 10 de enero del 2019. No. La resolución 10 y 65 son del año 2016. Para efectos cambiarios, la única resolución que salió durante el año 2019 es la resolución 69 del 28 de octubre. Y en esta resolución 69 básicamente lo que tuvimos fue una actualización de numerales cambiarios. ¿Cuál es el plazo para presentar el primer trimestre del 2025? De acuerdo con la resolución 204, que fue la que reglamentó ya los plazos, la información exógena correspondiente a los 4 trimestres de 2025 deberá ser presentada a más tardar el último día calendario del mes de enero del 2026, sin tener en cuenta los plazos establecidos en el calendario cambiario. ¿Listo? Entonces, último día del mes de enero del 2026, tengo plazo para presentar todos los 4 trimestres del 2025. ¿Los puedo ir presentando antes? Claro, pero el plazo máximo es último día del mes de enero del 2026. ¿Con qué prevalidadores se deben presentar los reportes 2023, 24 y 25? Entonces, el cuarto trimestre del 2023, el primer trimestre del 2024 y los 4 trimestres del 2024 y todo 2025 ya se deberá presentar con el nuevo prevalidador cambiario. Como les decía, recordemos que el prevalidador 2.5.1 solamente estuvo vigente hasta el tercer trimestre del 2023. Del cuarto trimestre 2023 en adelante ya nos aplica el prevalidador 3.0. El prevalidador que solo dice información cambiaria, ¿para qué se usa? ¿Cuál es la diferencia con los específicos? Uno para 2022 a tercer trimestre 2023 y a partir del cuarto trimestre del 2023. Entonces, ¿qué pasa? En la página de la DIAN encontramos diferentes prevalidadores cambiarios que aplicaron a diferentes periodos. Entonces, arrancamos con un primer prevalidador que fue la versión 2.4, el cual estuvo vigente solamente para la información exógena hasta primer trimestre del 2022. En el primer trimestre del 2022 salió el prevalidador 2.5. Sin embargo, por errores técnicos del mismo aplicativo, no tuvo aplicación para este primer trimestre del 2025. En ese momento salió la resolución 494 de mayo del 2022, en la cual dijeron pues que ese prevalidador no aplicaba y que iba a salir un nuevo prevalidador que fue la versión 2.5.1 que aplicó desde segundo trimestre del 2022 hasta el último trimestre, hasta el tercer trimestre del 2023. Ya a partir del cuarto trimestre del 2023 tenemos el prevalidador 3.0, con el cual debemos reportar toda la información exógena desde ese momento a la fecha. ¿Qué se debe reportar si se cancela una cuenta de compensación? ¿Existe un formato específico? Actualmente no. Anteriormente sí se debía presentar en el formato 1070 la fecha de cancelación de la cuenta o la fecha de registro de la cuenta. Sin embargo, ese formato solamente aplicó hasta primer trimestre del 2022 cuando perdió vigencia el prevalidador versión 2.4.
Si la cuenta solo tuvo movimientos por gastos bancarios, ¿debo reportarlos a la DIAN y con qué formato? Debe reportarse a la DIAN con qué formato. Entonces, si se debe reportar ante la DIAN, perdón, no se debe reportar ante la DIAN este formato, este numeral 2270, ya que no es exigido por la resolución 180, ¿sí? Recordemos que todos los numerales que tenemos que tener en cuenta para reportar ante la DIAN son los que actualmente me exige la resolución 180. Entonces, ante el Banco de la República, claramente debo reportar el 2270 dentro del informe de movimientos mensual, normal. Pero ante la DIAN no debo reportar este numeral 2270 porque no es exigido por la resolución 180, que es la de los últimos numerales aplicables. Si tengo más de una cuenta de compensación, ¿cómo presento la información exógena pendiente? Entonces, cuando un usuario tenga más de una cuenta de compensación, debe presentar esta información a la DIAN de manera consolidada, ¿sí? Por formato. Entonces, indistintamente de la cantidad de cuentas de compensación que tenga, debe reportar todos los pagos de importaciones dentro del mismo 1059, todos los pagos de exportaciones dentro del mismo 1060 y así sucesivamente para todos los formatos. ¿Cómo se distingue? Pues porque dentro de cada uno de los formatos de información exógena hay una columna que me indica cuenta de compensación, ¿sí? En ese código de cuenta de compensación, pues voy a poner el código de la cuenta por la cual reporté esas operaciones, para así poder distinguir cuáles son las operaciones canalizadas por cada una de las cuentas activas mediante el mecanismo de compensación, pero todo en un mismo formato XML por tipo de formato, tipo de operación. ¿Todos los anticipos por exportación de bienes se consideran operaciones de endeudamiento? No. Solo se considera por concepto de endeudamiento externo cuando las importaciones o exportaciones son financiadas por medio de IMC o no residentes. ¿Listo? Cuando se hacen anticipos con el numeral 2017, al legalizarlo la factura se desglosa en FOB y flete, se puede en observaciones colocar que el saldo pendiente por legalizar corresponde a fletes o se debe anular el formulario del anticipo y volverlo a hacer desglosando anticipo y flete. Acá vale la pena hacer la siguiente claridad. Cuando yo realizo el pago de un anticipo y conozco el valor de una vez del flete y de los gastos, pues lo más prudente sería realizar el reporte de una vez con el numeral 2017 solamente para la mercancía y con el numeral 2016 de gastos solamente de una vez desglosando los gastos. Sin embargo, si no conocemos el valor de los fletes al momento de girar el anticipo, pues lo puedo reportar libremente todo con el numeral 2017 y cuando ya realice el proceso aduanero y tenga los documentos aduaneros disponibles para hacer la respectiva legalización, solamente debo legalizar el valor FOB en el formato 1067. El valor de los gastos no se legaliza. Que si se genera una diferencia entre el numeral 2017 y lo que legalicé, pues se entiende que es lo que concierne a los gastos de la operación. Claramente, pues debo conservar todos los documentos soportes que así lo demuestren, que el valor que dejé de legalizar es porque eran los gastos de la operación. La nueva versión del prevalidador cambiario en los formatos 1060 y 1062. ¿Qué información debo registrar en la casilla datos del beneficiario girador si soy cuenta de compensación? Entonces, ¿qué pasa? Para estos campos debo diligenciar básicamente la ciudad, el país, en la razón social, la ciudad y el país de la cuenta bancaria, ¿sí? Que recibe o que gira los recursos. Acá nos hacen una pregunta muy similar. Cuando se habla de ciudad, país del beneficiario girador, ¿se refiere a la ciudad fiscal o a la ciudad del banco donde se realiza el giro? Entonces, complementando, los datos, según los anexos técnicos de la resolución 204, refieren a la razón social del titular de la cuenta beneficiaria o giradora y a los datos de la ciudad y el país en donde se encuentra la cuenta beneficiaria o giradora. Esto respecto de los datos que aparecen en el mensaje SWIFT de las transacciones bancarias, para que lo tengamos en cuenta. Para los campos, para los nuevos campos como beneficiarios y hay país, ¿en qué momento se deben diligenciar si hoy en día la plataforma no permite capturar esta información al cargar los movimientos? Entonces, recordemos que los datos de origen o destino, solo según la resolución 180 y 204, refieren a partir de las operaciones realizadas desde el 1 de abril del 2025 en adelante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque la norma nos diga que que las operaciones realizadas a partir del 1 de abril, la misma legalmente no se encontraba vigente en esa fecha, ya que la misma fue publicada
en el diario oficial el día 4 de abril, que fue viernes. Por ende, entra en vigencia el día hábil siguiente, que es el 7 de abril del 2025. Entonces, acá es importante tener eso en cuenta. La resolución nos indica 1 de abril, pero legalmente entró en vigencia el 7 de abril del 2025. Por ende, estos datos solamente serían aplicables a partir de las operaciones realizadas del 7 de abril de 2025 en adelante. Hacia atrás no hay retroactividad con esto. Oscar, un comentario. Señor. Un comentario y qué pena interrumpo. Tengan en cuenta que el proveedor o el cliente puede que esté en un país, pero la cuenta esté en otro país. Mucho cuidado con eso. Son los datos del país y la ciudad de la cuenta, no donde esté el proveedor o el cliente, como nos pasa a nosotros. Las cuentas de compensación están en un país diferente a Colombia y nuestro lugar de residencia es Colombia. Entonces, eso mismo puede pasar con los clientes y los proveedores. Fíjense que sean los datos de la cuenta, no del proveedor o del cliente. Bueno, Listo. Gracias, Oscar. Otra de las preguntas es, si realizo pagos de facturas por compras en el exterior, pero el proceso de importación lo hace una empresa externa, ¿debo presentar el formato 1059 u otro? Entonces acá es importante tener en cuenta que quien tiene la obligación de reportar la información exógena es quien realiza el pago a través de la cuenta, ¿sí? Sin embargo, se debe tener en cuenta que se pueden canalizar operaciones siempre y cuando sean propias del titular de la cuenta. No podemos canalizar operaciones de tercero a través de nuestras cuentas de compensación. Por ende, pues tampoco se reportarían ante los entes de control porque no tengo permitido realizarla a través de mi cuenta. Eso me genera sanciones. Si pago una importación un mes después del arribo de la carga, ¿esto se considera endeudamiento externo? Entonces, acá volvemos a hacer énfasis en lo que hablábamos hace un momento de las importaciones financiadas. Si la importación fue financiada de manera anticipada, es decir, antes del embarque desde origen, sí se considera endeudamiento externo. De lo contrario, si la financiación ocurrió después del embarque de la mercancía, se debe informar con los numerales correspondientes a importaciones financiadas, pero sin generación de endeudamiento externo. En este caso los encontramos en el módulo de importaciones con sus numerales específicos de giros financiados. ¿Qué pasa si los trimestres anteriores a 2025 se reportaban con la herramienta de Bancolombia Panamá que generaba los informes? ¿Pueden seguir presentándose con ese informe? Claramente, sin embargo, la entidad deberá proporcionar la herramienta con los nuevos aspectos del prevalidador, ¿sí? Cada entidad es la encargada de tener actualizado su aplicativo para que la información exógena se presente con la estructura y con los parámetros técnicos exigidos. Cuando una factura de importación, el proveedor incluye gastos de fletes internos, aún se podría realizar un solo pago por el total o se debe realizar dos pagos por el valor de los productos y otros por los fletes. Entonces, el pago de la factura se podrá realizar de acuerdo con los plazos establecidos con el proveedor, en un mismo giro o en varios giros, ¿sí? Cada monto de la operación pues se deberá reportar con el numeral que le aplique. Recordemos que tenemos numerales para mercancía y numerales para gastos. Si lo hice en un solo pago, desgloso el valor equivalente a cada numeral. Si lo hice en diferentes pagos, pues voy haciendo la aplicación a los numerales que le correspondan según el monto aplicado. ¿Los numerales de la DIAN son los mismos que se reportan al Banco de la República? No. La resolución 180 estipula cuáles son los numerales que vigila y de los cuales requiere información exógena cambiaria. Entonces, siempre tener en cuenta que no todo lo que yo reporto a la DIAN, al Banco de la República, perdón, lo debo reportar a la DIAN. Por ejemplo, el numeral cambiario 2270. Es un numeral de comisiones bancarias que se reporta al Banco de la República, pero que no tiene aplicación ante la DIAN. Entonces, no lo debo reportar. También es importante mencionar que reportar información adicional a la que me pide la DIAN también se considera como un error, ¿sí? Entonces también me pueden generar sanciones de hasta 200 VTs por presentar información inconsistente o con datos equivocados, según el decreto 2245 del 2011. En el caso de que la exportación me llegue por menor valor por la comisión bancaria, se debe declarar, entonces se deberá informar el valor del reintegro neto en el Banco de la República. Desde nuestra posición, la sugerencia es que las comisiones bancarias sean descontadas de los gastos de la operación, si los tiene claramente, pues ahí depende, eso también depende del tipo de Incoterm que manejemos. Si manejamos un Incoterm que contenga gastos de flete y seguro, nuestra recomendación es que esta deducción realizada por el banco la descuenten del flete con el fin de reportar el valor total de las mercancías, que es lo que la DIAN me exige.
Si en el dado caso de la operación es un Incoterm diferente, ¿sí? Un FOB, un SWORD, un FCA, que no contienen gastos, pues ahí sí deberá obligatoriamente descontarse a este monto. Sin embargo, pues se debe conservar todos los soportes, mensajes SWIFT, que es donde se puede evidenciar el menor ingreso por la deducción de la comisión bancaria. Los gastos bancarios por comisiones u cuota de administración que cobra el banco se debe seguir reportando con el numeral 2270 y en qué formulario. Ante el Banco de la República se deberá seguir manejando con el numeral 2270. Con formulario 5, digamos, si van a aplicar alguna comisión, pero que lo realicen por IMC. Sin embargo, el numeral no se debe informar a la DIAN según la resolución 180, como lo decía hace un momento. Los rendimientos de la cuenta de compensación se reportarán con el numeral 1595. ¿Se siguen reportando y en qué formato? Sí, se deben seguir reportando según la resolución 180, tanto al banco también como a la DIAN, y se deben presentar a la DIAN dentro del formato 1062 de servicios, transferencias y otros conceptos. En el formato 1059, el valor a reportar, ejemplo, el numeral 2022, ¿es el mismo de la casilla de 78 de la declaración de importación? No. ¿Qué pasa? Este valor puede variar de acuerdo con el término Incoterm utilizado, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo un término Incoterm SWORD o un término Incoterm FCA, estos Incoterms contienen unos gastos en origen que para efectos de valoración aduanera son incluidos dentro del valor FOB de la mercancía. Sin embargo, para efectos comerciales del pago a mi proveedor del exterior, pues yo no tengo la obligación de pagárselos. Entonces, por ejemplo, tenemos una factura que valió $5.000, pero que fue FCA o Edward y con los gastos en origen sumó $5.200. Entonces, en la declaración de importación en la casilla 78 yo voy a tener los 5.200, pero al proveedor yo solamente le debo girar 5.000. Entonces, en este caso, el valor que yo reporto por el numeral 2022 debe ser el girado pagado a la mercancía, y asimismo en la información aduanera debo presentar es el valor pagado a la mercancía. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. No tiene que ser el mismo de la casilla 78. Si ya legalizó la prefinanciación de exportación y luego ya exportó y me pagan, vuelvo a colocar el mismo DEX, no queda doble el DEX. Entonces acá es importante que tengamos en cuenta que por la nueva normatividad solamente debemos legalizar los desembolsos. Las amortizaciones no se legalizan. Y solo debemos legalizar los desembolsos a través del formato 1061 si tengo los documentos aduaneros de esa financiación dentro del mismo trimestre en que reporto el desembolso. O dentro del 1067 si obtengo los documentos aduaneros después de haber cerrado el trimestre en el cual informé el desembolso. ¿Listo? Entonces no debo reportar en las amortizaciones ningún documento aduanero, solo los desembolsos. Listo. Esas fueron como las preguntas más repetidas y más relevantes de las anteriores sesiones de nuestros webinars respecto a esta nueva resolución. Esperamos claramente que sean pues, que las puedan aplicar, que les puedan de pronto aclarar algunos de las dudas o inquietudes que ya les venía generando este cambio normativo. Igual, pues, como lo mencionábamos al principio de la charla, les dejamos un QR para que nos envíen sus preguntas puntuales si de pronto no fueron abarcadas dentro de las preguntas que acabamos de responder de sesiones anteriores. A partir de este momento vamos a empezar a ver los aspectos más relevantes de la resolución, tanto 180 como 204, aspectos entre los cuales vamos a encontrar cambios de forma, cambios de fondo, cambios normativos, cambios estructurales, nuevas disposiciones, disposiciones que pierden vigencia, entre otros casos. Bueno. Entre los aspectos relevantes que tenemos de las nuevas resoluciones, tenemos los tipos de operaciones relacionados en cada uno de los formatos. Anteriormente teníamos dentro de la mayoría de nuestros formatos 4 tipos de operaciones: inicial, devolución, cambio, declaración de cambio y modificación. Sin embargo, con la nueva resolución, el tipo de operación modificación fue eliminado de todos estos formularios. ¿Por qué? Porque va a cambiar la forma de presentar o de informar más bien a la DIAN una modificación realizada al Banco de la República. Entonces, actualmente, ¿qué tenemos dentro de los formatos 1059, 1060, 1061 y 1062? Solo tenemos operaciones iniciales, operaciones de devolución y cambios de declaración de cambio.
Cambios de declaración de cambio, como lo explicaba anteriormente, es cuando hago una modificación ante el Banco de la República, pero con ello se me genera un cambio en el tipo de formulario utilizado. Cuando cambio de un servicio a una importación, de un servicio a una exportación, a un endeudamiento, etcétera. Ahí utilizo cambio de formulario en el XML que corresponde al numeral final. Pero cuando realizo una modificación o una corrección, que ahora se llama es corrección ante el Banco de la República, la debo informar es en el formato 1066. El formato 1066 ya lo vamos a ver más adelante un poco más operativamente. El formato 1066 tenemos muchos cambios. eh, Entre ellos, el formato 1066 anteriormente manejaba solamente 3 hojas de trabajo. Actualmente está manejando 14 hojas, si no estoy mal. 14 hojas de trabajo. ¿Por qué? Porque debo diligenciar algunas específicamente dependiendo el caso. ¿Sí? Dependiendo si yo corregí fue una declaración de importación, si yo corregí fue una declaración de cambio, un pago de importaciones, un pago de exportaciones, un pago de endeudamiento, un pago de servicios, si anulé una declaración de endeudamiento, depende del tipo de operación. Entonces, por eso aquí tenemos en pantalla los 4 tipos de operaciones que aparecen en el formato 1066. Entonces, tenemos tipo de operación 1, que refiere a los casos en que yo voy a informar una modificación realizada a los datos de una declaración de importación y a los valores pagados cuando la misma ya fue informada a la DIAN dentro de la información exógena. Tipo de operación 2, cuando realizo estas mismas modificaciones, ya sea al número de documento aduanero o a los valores pagados de una declaración de exportación ya informada ante la DIAN dentro de información exógena. Tercero, para informar corrección de declaraciones de cambio sin cambio de naturaleza. Entonces, tipo de operación 3, cuando hago el cambio de un numeral cambiario de servicios por otro de servicios. Cuando hago el cambio de un numeral cambiario de exportaciones por otro de exportaciones. De importaciones por otro de importaciones, etcétera. Y asimismo, al seleccionar este tipo de corrección, pues debo también diligenciar ciertas hojas de trabajo del prevalidador cambiario que ya vamos a ver en la parte práctica. Y tipo de operación 4 para las nuevas declaraciones de cambio derivadas de anulaciones. Es decir, cuando yo transmití por error alguna declaración de cambio ante el Banco de la República y no tuve la opción de corregirla, porque recordemos que hay campos que no son modificables dependiendo del tipo de declaración. Si no tuve opción de modificar y tuve que anularla y a raíz de esa anulación se me generó una nueva declaración de cambio para informar esa operación, esa nueva declaración de cambio es la que debo informar. ¿Listo? Entonces por eso hacemos acá la claridad de que se deberá tener en cuenta el tipo de operación seleccionado según el tipo de corrección realizada a los reportes previamente presentados. ¿Qué más tenemos dentro de los aspectos relevantes de la resolución 180 y 204? Entonces, tenemos plazos para presentación de información exógena, tanto para el cuarto trimestre de 2023, para los 4 trimestres del 2024, así como la información correspondiente al año 2025 en curso y en adelante, pues ya a partir de abril del 2026, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otras cosas vimos? Se agregaron casillas de beneficiario, girador, ciudad y país a todos los formatos de importación, exportación, endeudamiento y servicios, así como al formato 1066, que fue el mayor cambio que tuvo. Recordemos que estas casillas, beneficiario, girador, ciudad y país, corresponden a los datos del titular de la cuenta y el país y la ciudad en la cual se encuentra la cuenta beneficiaria o giradora. Vimos que se actualizaron los códigos de moneda en el prevalidador cambiario. Se actualizó el nombre de algunas de las casillas solamente del título. Se eliminaron casillas que no eran diligenciables desde prevalidadores anteriores. Se eliminó el formato 2728 de excepciones a la canalización, ya que el mismo se unificó al formato 1061. Es decir, anteriormente yo presentaba la información correspondiente a endeudamiento externo dentro del formato 1061. Y si la misma había tenido alguna razón de no canalización y había tenido la obligación de transmitir el formulario 3A de excepciones a la canalización al Banco de la República, él mismo lo tenía que informar a la DIAN dentro del formato XML 2728. Actualmente con el nuevo prevalidador cambiario 3.0 se eliminó este formato 2728 y se implementó la casilla razón de no canalización y fecha de presentación ante el Banco de la República en el formato 1061, en el cual voy a informar de una vez el crédito y de una vez la excepción a la canalización. Si la tuvo, claramente. Cambió la aplicación del formato 1066, como lo explicaba hace un momento. Todos los parámetros de correcciones y nuevas declaraciones de cambio de anulaciones
fueron incluidas como nueva exigencia dentro de este formato 1066 que anteriormente solamente se utilizaba cuando yo presentaba modificaciones a las declaraciones de importación y o exportación ya presentadas previamente dentro de la información exógena transmitida a la DIAN por alguno de los titulares de cuenta de compensación. ¿Qué otros aspectos tenemos? Se aclararon los parámetros de legalización de anticipos y se incluye la legalización de créditos por concepto de financiación de operaciones de comercio exterior. Aquí hay un cambio en el tema de legalización de anticipos y es la fecha de levante. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, así como los documentos aduaneros. Entonces, por ejemplo, con la entrada de la nueva resolución, anteriormente, cuando nosotros reportábamos, por ejemplo, una operación de importación y la misma primero tenía zona franca, pero al momento de yo realizar el pago ya tenía documento aduanero, declaración de importación, pues yo informaba el documento aduanero final, que era la declaración de importación. Sin embargo, ahora con la nueva resolución 180 y 204, lo que me dice la norma es los documentos aduaneros que usted me debe informar es dependiendo del tipo de modalidad de importación que realice. Entonces, si usted realiza una operación courier, pues esa sí no cambió, tiene que seguir informando factura. Si usted realiza una operación de zona franca, tiene que informar la factura. Si usted realiza una declaración, una importación directa ordinaria, debe presentar la declaración de importación. Pero si usted realiza una operación que primero llega a zona franca y tiene trámite posterior de nacionalización, el documento equivalente para informar dentro de la información exógena es la factura comercial de todas las operaciones que sean precedidas de zona franca, independientemente de los trámites que genere posteriormente. Entonces, este es un cambio que se presentó a raíz de esta resolución y que es bien importante tener en cuenta porque ya debemos tener muy en cuenta la modalidad de importación. Si es una precedida de zona franca, entonces ya sabemos que ir con factura. Únicamente van con declaración de importación las que son directas, que no vienen precedidas de una zona franca. Se establecen los plazos para la presentación de la información exógena. También nos hace claridad de que la legalización de los créditos para financiación de operaciones de comercio exterior, es decir, financiación anticipada de importaciones y prefinanciación de exportaciones, solo aplica para los créditos desembolsados a partir del 7 de abril del 2025. ¿A qué refiere la norma con legalización de créditos? Legalización de créditos es decirle a la DIAN qué documentos aduaneros pagué con ese crédito. ¿Sí? Entonces saqué un crédito que constituyó endeudamiento externo claramente ante el Banco de la República y con eso pagué esta importación o voy a realizar esta exportación. Cuando ya tenga los documentos aduaneros, los informo dentro del formato 1061 o dentro del formato 1067, dependiendo la fecha de obtención de los documentos. Pero solamente a partir de los créditos desembolsados desde el 7 de abril del 2025. De ahí para atrás, no. Y súper importante, que esto lo hablábamos en la ronda de preguntas, solo se legalizan los desembolsos, las amortizaciones no se legalizan. Sí se informan las amortizaciones, pero no se legalizan documentos aduaneros en las amortizaciones, solo en los desembolsos. Y eso lo vemos en el artículo 2 de la resolución 204 de 2025. La legalización de los anticipos por importaciones o exportaciones realizadas con recursos propios se deberán realizar teniendo en cuenta la fecha de levante del último documento aduanero. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente, cuando nosotros teníamos anticipos por importaciones o exportaciones, íbamos legalizando parcializadamente a medida que íbamos obteniendo levante, ¿sí? Lo que dice esta nueva norma es, si usted tiene un anticipo que giró, por ejemplo, en mayo del 2025 y resulta que en junio nacionalizó una parte, en julio otra parte, en agosto otra parte y por allá en octubre la última parte de la nacionalización, en octubre del 2024, cuando obtenga levante del último documento aduanero de esa operación, legalizo el anticipo completo que giré en mayo. No lo voy haciendo de manera parcializada como lo hacía anteriormente, sino con esa última fecha, teniendo en cuenta los plazos de legalización, que es dentro del mes siguiente al trimestre en el cual dentro del trimestre siguiente al mes en el que obtuve levante. En ese trimestre debo realizar la legalización del 100% del anticipo con esa fecha y relacionando obviamente todos los documentos aduaneros de la operación. Esto respecto de las operaciones realizadas desde el 1 de octubre del 2024. La devolución de operaciones de comercio exterior no deberá relacionar documentos aduaneros dentro de la información exógena. Anteriormente, cuando nosotros hacíamos un pago de importaciones,
relacionábamos toda la información exógena, declaraciones de importación, facturas, bueno, etcétera, según el documento equivalente que le aplicara. Sin embargo, cuando se presentaba una devolución por algún caso, por garantía, por el caso que fuera, también relacionábamos documentos aduaneros. Lo que me dice ahora la norma es, a partir de las devoluciones realizadas a partir del 7 de abril, relacióneme la devolución, es decir, la fecha, el numeral, el ingreso, etcétera, pero no me reporte información aduanera de esa devolución. Esto se eliminó ya esta obligación de reportar información aduanera dentro de las devoluciones de operaciones de comercio exterior. Listo, aquí vamos a ver los plazos de presentación. Entonces tenemos que con la resolución 180 y 204 se estableció que la información exógena cambiaria, tanto de los titulares de cuenta de compensación y de los concesionarios de servicios financieros de correo respecto a los periodos de cuarto trimestre 2023 hasta cuarto trimestre 2024, se deberá presentar a más tardar el último día calendario del mes de octubre del presente año, 2025, sin tener presente ningún tipo de vencimiento contemplado dentro del calendario cambiario. Para la información exógena de los 4 trimestres del año en curso, del año 2025, tenemos plazo de reportar a la DIAN a más tardar el último día calendario del mes de enero del 2026, es decir, el próximo año, también sin tener presente los vencimientos del calendario cambiario. Sin embargo, a partir de la información exógena del primer trimestre del 2026, se deberá presentar ya de acuerdo con el calendario cambiario que se encuentra en la resolución 204. Ahí vamos a ver que se debe cumplir con unas fechas según el último dígito del NIT sin tener en cuenta el dígito de verificación. Es decir, en abril del 2026, del otro año, dentro de un año, ya tendríamos que estar presentando información exógena de manera corriente como funcionaba en el pasado, de manera trimestral, en los meses de enero, abril, julio y octubre. ¿Listo? Y por último, hacemos la claridad de lo que les mencionaba de las operaciones del origen y el destino de los recursos, ciudad, país, beneficiario, etcétera. Esta información solamente será exigida a partir de las operaciones realizadas desde el 7 de abril del 2025. Lo mismo para las legalizaciones de los endeudamientos, como les mencionaba hace un momento. Solamente esas legalizaciones aplican para los créditos desembolsados a partir del 7 de abril del 2025. Hacia atrás no hay una retroactividad normativa. Listo. Esos son hasta el momento los aspectos más relevantes y como los tips o los datos que más consideramos se deben tener en cuenta los titulares de cuenta de compensación en temas de plazos, en temas de nuevas disposiciones, todo lo que tiene que ver con información exógena aplicable, forma de reportar una modificación, etcétera, temas de financiación de importaciones, que es un fuerte que tiene acá la DIAN ahora con la nueva versión del Prevalidador 3.0, pues para que todos ustedes los tengan en cuenta. Aquí voy a cambiar mi pantalla un momento para pasarme al prevalidador y empezar a ver los ejercicios directamente en el prevalidador. Vamos a ver cada uno de los campos, vamos a ver cada uno de los formatos y vamos a ver qué información debe ir diligenciada en estos mismos campos según las nuevas disposiciones. Permítanme un momento. Oscar, perfecto. Bueno, vamos avanzando. Muchas gracias. Nos queda 1 hora y unos minuticos de webinar. Oscar, vamos a volver a compartir aquí el QR para que nos dejen sus preguntas. Recuerden que les vamos a enviar todas las memorias de este webinar, incluyendo el video, incluyendo la presentación. Y la respuesta a sus preguntas puntuales, las preguntas puntuales que tienen de su compañía, de su proceso, del último tiempo, pueden escanear este QR y acá podrán tener todas las respuestas adjuntas a las memorias totalmente personalizadas. ¿Listo? Vamos a seguir con el prevalidador a partir de abril de este año. Ya lo vamos a ver totalmente práctico. Recuerden que tenemos activo, Oscar,
el outsourcing operativo, aunque acá en el chat también lo estamos compartiendo. Acá está el link para que nos dejen sus preguntas sobre todo lo que necesiten en este momento. Maribel Valencia por acá nos escribió. Oscar, nuestra sugerencia, bueno, ya lo respondimos allí, pero Maribel, esta pregunta y otras puntuales las puedes dejar en el QR, te va a llegar exactamente con las memorias de manera personalizada. Listo, de eso se trata este Webinar Plus también, que Perfecto. podamos profundizar un poco, que podamos ir un poquito más allá en el día a día de cada compañía. Oscar Torres, de pronto tienes algo por ahí para agregar. No, no, señor. Por favor, envíenos todas las preguntas que tengan. Muy importante para nosotros poder ayudarles a resolverlas y sobre todo para si nos queda alguna duda con la pregunta que ustedes nos generan, también poderla socializar con la DIAN directamente la próxima semana. Entonces, la idea es que siempre tengamos una posición frente a todas estas consultas unificada. Entonces, con mucho gusto, por favor, envíenos todas las preguntas que tengan. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Y como sabemos que esto es tan, digamos, ladrilludo, porque uno dice, bueno, voy a transmitir mi cuenta y cuáles fueron las fechas que me dijo Oscar. No recuerdo cuál es la resolución, y si tengo que retransmitir por allá de julio del 2023, yo cómo tengo que retransmitir, con cuál norma. No se preocupen, para eso está Accounting y para eso está Hub Legal, para eso está nuestro servicio de outsourcing operativo de todo el proceso cambiario. Acá lo pueden tomar. Oscar, por favor, pasemos a la otra diapositiva. Ahí está el outsourcing. Y si siguen con las dudas, pero como sabemos que tienen equipos tan tesos y ustedes son tan conocedores también de todo esto y por eso estamos acá, yo creo que ustedes van un paso adelante en el mercado también, en el conocimiento, en todo lo que hay. Y si ustedes cubren todo ese proceso, pero igual siguen con las dudas, cuáles son los cambios, cómo es que era el prevalidador que en un momento ya Oscar nos va a mostrar, pues pueden solicitar el demo de la aplicación. Recuerden que el 30 de mayo vamos a estar listos con todos los cambios normativos. Son muchos cambios normativos y todo el equipo cambiario que ustedes están viendo acá, más otras personas del equipo cambiario, más todo el equipo técnico, estamos trabajando a toda máquina mientras nosotros estamos aquí en este webinar entregándoles a ustedes toda la información. Nuestro equipo técnico y cambiario está haciendo todos los cambios de las resoluciones. Entonces, solicitan el demo o solicitan asesoría especializada, una capacitación, una auditoría o todo lo que necesiten en el día a día de sus cuentas de compensación. Seguimos. Oscar, adelante. Listo, gracias, Juan. Listo. Entonces, aquí en pantalla ya ven mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Gracias, Oscar. Bueno, acá tenemos el prevalidador para hacer un énfasis rápido. Entonces, recordemos que el prevalidador cambiario lo encontramos en la sección de prevalidadores de la página principal de la DIAN. Ahí vamos a encontrar todas las versiones de los prevalidadores, tanto los anteriores como el vigente. Ahí los vamos a poder descargar, los guardamos en nuestro disco C de nuestro computador y ahí ya vamos a poder ejecutar el aplicativo. Ahí mismo nos van a quedar las carpetas de salida donde se nos van a generar los archivos tan pronto le debemos generar el XML si lo hacemos de manera manual por el prevalidador, claramente. Ya cuando instalemos el prevalidador en nuestros equipos, vamos a poder acceder y empezar a interactuar con él. De momento tenemos este prevalidador que nos habla de la versión 3.0 de noviembre del 2024. Muy seguramente en el momento en que estaban trabajando en el prevalidador, sin embargo, el mismo pues salió hasta el mes de abril del 2025. Acá pues nos da como tal todas las disposiciones, nos hace como una breve introducción al prevalidador, le vamos dando siguiente, estos son términos de uso de la herramienta, le damos siguiente, todo esto son como toda la información correspondiente a lo que podemos hacer, diligenciar, presentar, etcétera, hasta llegar a esta pantalla. Ya en esta Oscar, pantalla tenemos, importante menciona, señor, Oscar, qué pena, señor. menciona lo del manual que está desactualizado para Sí, que todos estén enterados. sí, señor. Entonces aquí complementando lo que acaba de decir Oscar,
cuando nosotros descargamos nuestros prevalidadores, siempre se nos genera, antes de ya hacer la descarga final, digamos la instalación final, él va cumpliendo varios pasos y en el último nos genera como un manual, nos abre la herramienta y nos abre un manual. Desafortunadamente la DIAN actualizó el aplicativo, pero hasta la fecha no ha actualizado el manual. Si ustedes abren la herramienta y abren el manual, se van a dar cuenta que este manual es del año 2006, 2008. Es súper viejo, de unas herramientas anteriores que existían. Entonces, para que lo tengamos presente, pues el manual lo podemos consultar para algunas cosas básicas que de pronto no han cambiado a la par con los aplicativos, pero pues no vamos a poder consultar el manual de manera profunda porque pues muchas cosas que aparecerán en este aplicativo nuevo no van a aparecer en el manual porque es de una versión antigua. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente, de pronto no vayamos a cometer un error consultando información obsoleta. Listo. En el formato, en el prevalidador cambiario encontramos dos tipos de operaciones que podemos realizar. Entonces, primero, diligenciar cada uno de los formatos de manera manual. Acá tenemos el listado de todos los formatos existentes. Claramente todos estos formatos no son aplicables a titulares de cuenta de compensación. Algunos son exclusivos de intermediarios del mercado cambiario y otros de profesionales de compra y venta de divisas, entre otros. Los que nos corresponden a los titulares de cuenta de compensación son el 1059 para importaciones, el 1060 para exportaciones, 1061 para endeudamiento, 1062 para servicios, 1066 para modificaciones a las declaraciones aduaneras y correcciones a los informes de movimientos, 1067 para legalizaciones de operaciones de comercio exterior y endeudamiento externo de operaciones financiadas y 1070 de ausencia de operaciones. Asimismo, podemos validar los formatos. Entonces, por ejemplo, si tenemos herramientas de aplicativos que nos generan los XML directamente, lo que podemos hacer es cargarlo acá a través del módulo de validación y darle validar para que él me haga una, valga la redundancia, una validación superficial claramente del aplicativo, del XML generado y me indique si el mismo está conformado correctamente. Aquí es importante tener en cuenta que esta validación él lo hace es teniendo en cuenta parámetros técnicos, ¿sí? Él valida que el archivo esté conformado correctamente en aspectos técnicos de presentación, no de fondo de información. Es decir, quizás no nos va a generar un error si hay alguna casilla vacía que no debía ir vacía. Quizás no nos va a generar un error si hay alguna casilla diligenciada que no debía ir diligenciada. Sí, él puede decirnos que el formato está conformado correctamente y se transmite, pero puede que vaya información faltante o sobrante que nos pueda generar algún tipo de sanción ante la DIAN al momento de un requerimiento. Entonces es bien importante estar seguros de hacer la información, de presentar la información exógena y de registrar en nuestras herramientas o de manera manual, como lo haga cada compañía, la información correcta, la información completa, estar seguro de todo lo que diligenciamos para no incurrir en una sanción de 200 VTs en la DIAN por presentación incompleta o con datos inconsistentes. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a empezar por cada uno de los formatos. Tenemos el formato 1059 de información, de información correspondiente a importaciones. Vamos a ir al formato y vamos a ver que acá en la pestaña de complementos tenemos muchas más hojas de trabajo. Anteriormente trabajábamos 3 hojas de trabajo, que era esta inicial que estamos viendo, una en la cual poníamos el numeral y otra en la cual poníamos la información aduanera. En este momento, para los que lo hacen de manera manual, tenemos que esta primera página, pues vamos a diligenciar la información correspondiente a la cuenta, la fecha del movimiento, el consecutivo. En una segunda pestaña vamos a hablar de la descripción de la operación, ¿sí? El tipo de la importación y demás. En la tercera pestaña solamente vamos a informar los numerales y en la cuarta hoja de trabajo vamos a informar la información aduanera de esas importaciones. Entonces vamos a ir viendo los campos aplicables. Recordemos que el prevalidador cambiario tiene un módulo de ayudas que podemos ocultar o mostrar si lo necesitamos, en el cual nos va indicando el tipo de información que debe ir en cada casilla, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en tipo de informante, tenemos dos tipos de informantes que son intermediarios del mercado cambiario y titulares o usuarios de cuenta de compensación. En este caso nos dice que el 2 es para usuarios de cuenta de compensación, que sería nuestra opción en este caso. Seleccionamos el 2 y dejamos el 2 en todas las
en todas las filas que requiera. Esto va por cantidad de movimientos. Acá hacemos el ejemplo con 3 registros, pero esto puede fácilmente tener un registro, tener dos, tener 30, tener 50, tener 100, tener 200, etcétera. Esto va más atado al movimiento de la cuenta de compensación de cada cliente por concepto de importaciones. También tenemos una casilla con tipo de operación, que era lo que hablábamos en la capacitación. Actualmente, el formato 1059, 60, 61 y 62 solamente contiene 3 tipos de operaciones: inicial, devolución y cambio de declaración de cambio. Dependiendo del tipo de operación que estemos reportando, pues vamos a seleccionar el tipo de operación para la DIAN, si es una inicial, si es una devolución o si es un cambio de formulario. En estas casillas de NID del intermediario cambiario, él nos indica este campo, en caso de que el valor de la casilla tipo de informante sea 2, este campo no debe estar diligenciado. ¿Sí? Ahí podemos ir viendo las ayudas. Lo mismo en los anexos técnicos de la resolución 204 del 2025. Ahí también vamos a ver estas mismas descripciones y un poco más de detalle de lo que concierne a cada uno de los campos que debe ir, qué tipo de información pide la DIAN, entre otros. Entonces, este campo del intermediario del mercado cambiario no es diligenciable para titulares, el de dígito de verificación tampoco. Tenemos el código de la cuenta de compensación, que actualmente tenemos cuentas alfanuméricas. Este campo permite hasta 20 caracteres, que son los nuevos códigos de la cuenta de compensación, y fue una de las razones por la cual el prevalidador tuvo que cambiar, ya que anteriormente las cuentas de compensación solo eran de carácter numérico los códigos. A partir del nuevo sistema de información cambiaria, las cuentas bancarias se volvieron alfanuméricas y se amplió la cantidad de caracteres contenidos en el código. Entonces, eso fue uno de los cambios. Aquí esto pues es un ejemplo con un código de cuenta anterior, pero aquí me permite letras, números y hasta 20 caracteres. Fecha de declaración de cambio va a ser la fecha de nuestro movimiento según el extracto bancario. ¿Sí? Esto va a ir de manera consolidada claramente por movimiento bancario. Entonces, un ejemplo, independientemente que se me desglose en varios numerales un movimiento, aquí lo reporto un único movimiento por fecha y por consecutivo. En las demás hojas de trabajo ya lo vamos a ir viendo. Está la opción de desglosarlo por numerales, bueno, por el diferente tipo de situaciones que se pueda presentar. Aquí lo hacemos de manera unificada. El número de la declaración de cambio es un consecutivo que cada persona o cada titular de cuenta de compensación asigna. Este puede ser de hasta 10 caracteres máximo, pero no tiene una relevancia de si es de un carácter, de dos, de cinco, no tiene, ni indica que tiene que arrancar desde el 1 o desde el 50, no. Es de libre disposición del titular de cuenta de compensación. La única condición es que no puede superar los 10 caracteres. Fecha de declaración de cambio anterior. Esta fecha de declaración de cambio anterior y número de declaración de cambio anterior solamente debe estar diligenciada en los casos en que yo realice un tipo de operación 3, que es cambio de formulario. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí dentro de la información exógena a la DIAN? Que ese movimiento bancario corresponde a una declaración de cambio de X fecha que yo había presentado en un formato diferente a este, ¿sí? Entonces, si estoy relacionando esta información dentro del 1059, es porque esa misma operación la había reportado de manera errada, con un numeral errado, en otro formato diferente al 1059. Y acá sencillamente le estoy diciendo en qué fecha reporté esa operación y con qué consecutivo. Y obviamente la fecha del movimiento y el número del consecutivo, pues va a ser la fecha en que quede registrada la modificación ante el Banco de la República, o el cambio de formulario más bien ante el Banco de la República, y pues el consecutivo nuevamente que la compañía considere. Todas estas casillas de tipo de identificación del importador, número de identificación, dígito de verificación, apellidos, nombres, otros nombres y razón social, el mismo módulo de ayudas del prevalidador nos indica que si somos tipo de informante 2, que es titular de cuenta de compensación, estos campos no deben estar diligenciados. Entonces los vamos a dejar en blanco. Acá solamente vamos a indicar fecha, cuenta de compensación, fecha, tipo de operación, consecutivo y si hay una operación anterior que esté cambiándole el formulario. En nuestra segunda hoja de trabajo ya vamos a poder informar los valores de esa transacción, también de manera consolidada por movimiento. Entonces tenemos una llave única, que con esta vamos asociando los registros en cada una de las hojas de trabajo para que la herramienta pueda
evidenciar que se trata de la misma transacción en todas las hojas y pueda asociar la información en el XML. La fecha de declaración de cambio y el consecutivo pues van a ser el mismo que yo indique en mi primera hoja para cada movimiento. La moneda de negociación va a ser la moneda funcional de mi cuenta de compensación. Si tengo mi cuenta en moneda funcional dólares, pues acá va a ir dólares. Si mi moneda funcional es euros, pues acá irá euros, yenes, pesos mexicanos, bueno, etcétera. La moneda que sea la cuenta, pero moneda funcional. Y el valor total de la moneda de negociación va a estar expresado en ese código de moneda. Entonces, por ejemplo, aquí estoy hablando que son 58.460 dólares. Si esto fuera euros, entonces estaríamos hablando también de 58.460, pero euros. ¿Por qué? Porque aquí me genera una casilla de valor total en dólares que deberá corresponder a la equivalencia según la tasa de cambio que yo indique. Si yo digo que estos 58.460 euros son a 1,09 euro dólar, tasa euro dólar, entonces aquí pues este valor me va a subir muy fácilmente a 61.000, 62.000 dólares, ¿sí? Entonces recordemos, acá expreso el valor en la moneda funcional. Acá pongo la tasa de cambio que le aplique. Si es dólar, pues siempre va a ser 1. Si es diferente a dólar, pues va a ser la tasa de cambio aplicable euro dólar, yen dólar, peso mexicano dólar, etcétera. Y este valor en dólares me lo va a traer, este valor en dólares aquí me lo trae ya así diligenciado porque yo ya generé un archivo en el momento que estábamos haciendo el ejercicio práctico. Sin embargo, cuando ustedes lo estén haciendo por primera vez, esta casilla les va a aparecer en cero y no se las va a dejar diligenciar. Él la va a diligenciar automáticamente cuando diligenciemos la siguiente hoja, que es la de numerales, ya se las muestro. Aquí por último, tenemos las casillas beneficiarios si hay país que corresponderá, recordemos, a la razón social del tercero al cual yo le giro o el tercero que me gira a mí y a los datos de la ciudad y el país en los cuales se encuentra la cuenta de este tercero, no la ubicación fiscal del tercero, sino la cuenta bancaria. Entonces, por ejemplo, supongamos que es un tercero de Alemania, pero su cuenta la tiene en Nueva York. Entonces acá iría el nombre de la compañía alemana, la ciudad y el país, pues Nueva York, Estados Unidos, etcétera. ¿Sí? Los datos de la cuenta. ¿Listo? Ya teniendo la segunda hoja de trabajo diligenciada, vamos nuevamente a principales y diligenciamos la tercera hoja, que es la de los numerales cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí volvemos a unificar las llaves, ¿sí? Que va a ser lo mismo. Entonces, aquí sí ya lo podemos desglosar por numerales. Aquí podemos ver que, por ejemplo, tenemos operaciones de endeudamiento, ¿cierto? De endeudamiento, perdón, de importaciones de más de 12 meses, gastos, anticipos y más gastos y importaciones inferiores al mes. Entonces, aquí yo qué le estoy diciendo, que ese primer movimiento que realicé el 30 de octubre del 2023 fue un pago de 58.460 dólares que equivalieron a 50.000 a mercancía y 8.460 a gastos de fletes. Y le indico el valor correspondiente a cada movimiento. ¿Listo? Cuando yo diligencie esta casilla y diligencie la última hoja y le dé generar XML, en ese momento el prevalidador me va a diligenciar de manera automática esta casilla valor total en dólares. En ese momento él solito va a hacer el cálculo. Cuando nosotros nos regresemos, nos vamos a dar cuenta que esa casilla ya va a estar diligenciada de manera automática. Entonces, ya habiendo diligenciado la hoja de numerales, vamos a la última hoja de los datos aduaneros. Entonces, en los datos aduaneros tenemos nuevamente la misma llave, ¿cierto? La fecha del movimiento, el documento aduanero que aplique, ¿sí? Recordemos que si es una importación ordinaria, definitiva, pues lo hacemos con declaración de importación, pero si fuese una operación de zona franca o courier, acá deberíamos relacionar el número de documento de la factura comercial, ¿sí? Para operaciones courier y zona franca, a factura comercial. ¿Listo? Y el valor respectivamente pagado a la mercancía, no a los gastos, solamente mercancía. ¿Listo? Que era una de las preguntas que nos hacían en la ronda de preguntas, que era que si este valor debería ser igual al de la casilla 78 de la DIM. No siempre. ¿Sí? Recordemos que cuando es una operación EDUOR o FCA, este valor deberá corresponder al pagado a la mercancía, el cual pues en esos casos debería ser inferior al valor relacionado en la casilla 78. Solamente es igual
al de la casilla 78 cuando estamos hablando de un Incoterm FOB o de un Incoterm que sí contiene gastos como lo es el CFR o el CIF, que ahí sí tenemos un valor neto pagado a la mercancía y los gastos los tenemos de manera desglosada. Entonces acá solamente informo el documento aduanero y el valor FOB pagado a la mercancía o el valor ESWOR o el valor FCA, pero pagado a la mercancía. Ahí ya tenemos nuestro formato 1059 diligenciado. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Darle generar. Cuando generemos el XML, ya ustedes vieron, él va a hacer ahí como unos cálculos de todas las hojas, va a verificar la información y nos va a generar este encabezado. Acá en los datos del encabezado, pues vamos a diligenciar la información que corresponda tanto al año de envío, que recordemos debe ser el vigente al momento del envío del archivo. Entonces, por ejemplo, si estamos enviando ahorita en el mes de mayo la información de cuarto trimestre del 2023, pues estamos diciendo que el año vigente al envío del archivo es el 2025, ¿sí? La información es de 2023, pero el año vigente es 2025. Entonces acá siempre va el año vigente. El concepto, tenemos dos conceptos, inserción nuevo y reemplazo. La inserción nueva, pues va a ser cada vez que estemos cargando un trimestre de información exógena que no hayamos cargado previamente ante la DIAN, que sea una información nueva. Y los reemplazos es cuando estoy, valga la redundancia, reemplazando un archivo de XML ya previamente transmitido ante la DIAN. ¿Qué por qué lo reemplacé? Porque lo presenté con datos, me di cuenta que me han faltado datos, me di cuenta que mandé información de más, me di cuenta que había un valor mal y entonces tuve que corregirlo o, bueno, etcétera. Dependiendo del caso, entonces lo reemplazo completamente, pero es un archivo que ya fue transmitido a la DIAN. El número de envío es el número de consecutivo de envío. Cuando ustedes van a transmitir información exógena, deben entrar a la DIAN y consultar el próximo consecutivo de envío de información exógena. Tanto cambiaria como tributaria es el mismo consecutivo. Entonces, miramos en qué consecutivo vamos y el número que me diga la página de la DIAN que debo utilizar, pues es el que voy a poner acá. En este caso, pues ponemos uno para el ejercicio práctico, pero puede ser 10, 20, 30, 50, 100. Eso depende de la cantidad de información exógena de todas las áreas que transmita la DIAN, la compañía ante la DIAN, perdón. Fecha de envío siempre va a ser la fecha en que yo le doy generar el archivo. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá tenemos 2025, mayo 8, 10 y 17, que fue hace 2 minutos cuando le di generar el XML. Eso lo va a poner solito. Y la fecha inicial y fecha final siempre van a corresponder a las fechas al primer día del trimestre a reportar y al último día calendario del trimestre a reportar. Entonces, en este caso estamos haciendo el ejemplo con cuarto trimestre de 2023. Entonces, vamos a poner desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Cuando ya tengamos esta información diligenciada, le vamos a dar generar XML acá en este botón y él nos va a generar el archivo plano y nos lo va a mandar a la carpeta de salida del disco local donde tengamos instalado el prevalidador. De esa carpeta de salida lo vamos a tomar y pues ya vamos a hacer todo el proceso formal de transmisión ante la DIA. Vamos nuevamente, regresamos para transmitir los demás, para presentar los demás formatos, elaborarlos. Regresamos y vamos a inicio. En inicio vamos a volver a esta pantalla y aquí ya vamos a empezar a ver todas las demás hojas del prevalidador, los demás formatos. Vamos a ver el 1060, que es el de exportaciones. Entonces seleccionamos el formato, ir al formato y él ya me muestra tanto las hojas que debo diligenciar, para este caso son solo dos, como los campos que debo diligenciar. Entonces, nuevamente con el 1059 tenemos el tipo de informante, que es titular de cuenta de compensación. El tipo de operación para la DIAN, pues será inicial, devolución o cambio de formulario se aplica. Código de la cuenta de compensación, que como les indicaba puede ser alfanumérico de hasta 20 dígitos. Fecha de declaración de cambio, fecha según extracto. Consecutivo, el que desee la compañía según pues, su orden que lleve cronológico, mensual, anual, bueno, etcétera. Fecha de declaración de cambio anterior, si estoy hablando de un formato, de una operación presentada erróneamente en un formato diferente a este 1060, relaciono la fecha de la operación que corregí y el consecutivo, y aquí pongo, recordemos, la fecha de erradicación de la corrección ante el Banco de la República, es decir, la fecha de la transmisión del informe de corrección de numeral. Tenemos campos tipo de exportador, número de identificación, dígito de verificación, primer apellido, apellido,
que la misma herramienta en el módulo de ayudas nos va a indicar que si tenemos tipo de operación, tipo de informante 2 pues no debe estar diligenciado. Y acá lo vamos a ver, este campo no debe estar diligenciado. Entonces, ninguno de estos campos nos rige para los titulares de cuenta de compensación, solamente hasta acá el de moneda de negociación. Nuevamente, moneda de negociación, moneda funcional de la cuenta, valor total moneda de negociación, el valor del ingreso total en la cuenta de compensación, en la moneda funcional. Valor total en dólares, pues si aplica a la cuenta de dólares, pues va a ser tasa de cambio 1 y el valor total en dólares debería ser el mismo de la moneda de negociación. Si es diferente a dólar, pues acá la tasa de cambio y el valor total en dólares, pues el equivalente de los euros o yenes o pesos mexicanos, la moneda que sea, por la tasa de cambio, ese será el equivalente en dólares. Unificado. Valor FOB, entonces el valor FOB relacionado en nuestros documentos aduaneros en dólares, ¿sí? Valor FOB relacionado en dólares. El valor de los gastos relacionado en dólares del total del ingreso. El valor de las deducciones si hay aplicación a una deducción. Recordemos que las deducciones no es lo que me cobra el banco. Las deducciones no es que el banco me cobre una comisión en el ingreso y me entró menos plata porque me cobró una comisión, no. Las deducciones son cuando con el pago de la exportación, el mismo cliente me descuenta algún gasto en origen que tuvo que realizar por conceptos de nacionalización, etcétera. Bueno, depende de la negociación. Si el cliente dice, ah, no, es que yo tuve que pagar, un ejemplo, habíamos negociado que usted me entregaba aquí en fábrica ya listo todo en mi puerta y resulta que para yo poder ponerlo en mi puerta tuve que pagar unos permisos de aduana o lo que sea que usted tenía que cubrir, entonces le voy a pagar menos y voy a pagar esos gastos acá en origen y al momento de en destino, perdón, y al momento de girarle los recursos de la exportación, pues voy a descontar ese valor. Eso sí es una deducción realizada a la exportación. Las comisiones bancarias no. Aquí viene un valor reintegro neto, que básicamente es la sumatoria del FOB más el flete más los gastos menos las deducciones. Ese es el reintegro neto. Y por último tenemos las tres casillas que son aplicables solo a partir del 7 de abril. Como esto es un ejercicio práctico del pasado, pues no están diligenciadas. Girador, ciudad y país, que ya conocemos que son de la cuenta bancaria giradora o beneficiaria. Listo. Vamos a nuestra segunda hoja de trabajo, en la cual tenemos que relacionar la información aduanera de las operaciones. Entonces tenemos la llave con la cual atamos pues todas las operaciones relacionadas en la hoja 1, la fecha del movimiento, el consecutivo, los documentos aduaneros si aplica. Aquí puse un ejemplo con un anticipo, por ejemplo, que es el numeral 1050 y el 1510, en el cual no pongo documento aduanero porque pues sencillamente, no sé, no se ha realizado esa exportación en ese momento o de pronto se va a devolver a futuro, nunca se realizó la exportación, recibí el ingreso, pero por X o Y motivo cancelé la exportación y pues me toca devolver, entonces pues aquí no iría documento aduanero porque no va a haber, bueno, etcétera. Y para los casos en que sí, pues ponemos el documento aduanero y el valor de cada uno de los numerales y el valor en dólares de cada uno. Así para todos los casos. Exportaciones reintegradas antes del año, exportaciones reintegradas después del año, exportaciones reintegradas anticipadamente. Vamos a principales y vamos a nuestra hoja de información aduanera. Entonces, igual, perdón, vamos a principales y vamos a generar el XML, ¿sí? Ya, entonces ya diligenciamos toda nuestra primera hoja con los datos, valores, FOB, flete. Cabe resaltar que aquí hago una pequeña aclaración. Este valor FOB y este valor gastos deben coincidir claramente. Como lo estoy reportando en dólares, debe coincidir con lo que yo estoy informando en dólares para los numerales cambiarios, ¿no? Porque yo estoy reportando el valor que pagué a la mercancía en dólares. ¿Listo? Ahora sí, generamos nuestro XML, mismo ejercicio, él hace la validación, genera acá el año de envío, el código del concepto si es nuevo o si es un reemplazo, el consecutivo de envío, la fecha en que lo generé, que 25/8 de mayo del 2025 a las 10:26, y fecha inicial y fecha final del trimestre. Volvemos nuevamente a inicio y vamos a ver ahora nuestro formato 1061. Recordemos que el formato 1061 fue uno de los que tuvo más cambios en comparación a los demás, junto con el 1066,
ya que en el 1061 ahora se está incluyendo la razón de no canalización, se está incluyendo el tipo de deudor o acreedor, es decir, si es persona natural o jurídica, se está incluyendo las pestañas o las hojas de trabajo para reportar las operaciones de comercio exterior financiadas, entre otros casos, así como las causales de no canalización y entre otros que ya vamos a ir viendo. Entonces, como podemos ver, la gran mayoría de los XMLs o o de los formatos de información exógena contienen la misma información al principio, es decir, el tipo informante cuenta de compensación, los tres tipos de operaciones, si es inicial, devolución o cambio de formulario, el código de la cuenta. Esta casilla es nueva, pero es de lista desplegable. Entonces acá él me dice qué tipo de acreedor va a reportar para este préstamo. Entonces, ¿es una persona natural o una persona jurídica el que prestó? Acá le indico si eso es un natural, si es jurídica. También me pregunta, ¿tuvo razón de no canalización? Y me indica los diferentes tipos de razones de no canalización que, pues dependiendo el caso, se deberán diligenciar según lo diligenciado en el formulario 3A previamente transmitido al Banco de la República. Recordemos que la información exógena se informa de manera trimestral, la del Banco de la República de manera mensual. Por ende, si se presentó una excepción a la canalización, pues en su momento yo ya tuve que haber presentado el informe de excepciones a la canalización al banco con el concepto de la no canalización. Entonces, ese mismo código deberá venir reportado acá en esta casilla de razón de no canalización cuando los titulares de cuenta de compensación sean los obligados a transmitir esta información. Recordemos que si, por ejemplo, recibimos un crédito directamente en la cuenta de compensación y de ese crédito resultó una comisión que descontó el banco, pues ahí yo tengo que informar que no se canalizaron $60, por ejemplo, por una comisión bancaria. Pero si lo que yo hice fue hacer una monetización a través de un intermediario del mercado cambiario y recibí el monto de un préstamo que me descontaron una comisión del ingreso, pero lo hice por IMC y tengo que presentarle el formulario cambiario de endeudamiento y demás, quien tiene la obligación de informar esa excepción a la canalización a la DIAN es el intermediario del mercado cambiario, porque es quien realizó la información. Si lo hace un titular de cuenta de compensación, pues el titular es el obligado a presentar esta razón de no canalización acá. Fecha de declaración de cambio, pues va a corresponder a la fecha del movimiento, del ingreso, del egreso, dependiendo del caso. Número de declaración de cambio, pues el consecutivo, normal. Fecha de declaración, número consecutivo anterior, pues si estoy corrigiendo una operación de otro formato. Esta casilla es importante. ¿Por qué? Porque cuando seamos nosotros los titulares de cuenta de compensación, los que presentemos la razón de no canalización, debemos decirle a la DIAN cuándo le presenté ante el Banco de la República esa excepción a la canalización. ¿Y esto por qué? Porque la normatividad me dice que cuando ocurra una excepción a la canalización, yo debo informarla ante el Banco de la República dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ocurrencia de la deducción. Sí, por ejemplo, como les ponía el caso ahorita, un desembolso de un crédito, la nota de desembolso quedó con fecha 8 de mayo. Entonces, a partir del 8 de mayo, yo tengo que contabilizar 15 días hábiles para transmitir ese informe de excepciones a la canalización al Banco de la República. Y esa fecha es la fecha en que quedó radicado, es en la que yo debo indicar en este campo. Asimismo, tenemos el campo del número del crédito, donde pues vamos a informar el crédito correspondiente. Acá también es importante mencionar que recordemos que con la resolución 180, la DIAN reglamentó los propósitos sobre los cuales la DIAN tiene competencia y ya no va a fiscalizar. Anteriormente le entregábamos toda la información exógena correspondiente a todos los créditos que desembolsábamos y pagábamos por nuestra cuenta de compensación. Actualmente no funciona así. Actualmente la DIAN dijo, a mí solamente me interesa recibir la información de endeudamiento externo correspondiente a operaciones de financiación de embarques anticipados y prefinanciación de exportaciones. Asimismo, me interesa saber si se obtiene un crédito de capital de trabajo, pero que con los recursos se pague un crédito previamente registrado por concepto de financiación de operaciones de comercio exterior, es decir, importaciones financiadas o prefinanciación de exportaciones. Todos los demás propósitos ya no los vamos a reportar dentro del prevaliador cambiario según la resolución 180. Ya no son pues nunca han sido de competencia de la DIAN,
Recordemos que los créditos de capital de trabajo y bueno, y demás propósitos diferentes a financiación de importaciones o exportaciones eran vigilados por la Superintendencia de Sociedades o son vigilados por la Superintendencia de Sociedades. Entonces la DIAN lo que dijo es, no me interesa recibir esa información que yo no vigilo, solamente mándeme la información correspondiente a financiación de operaciones de comercio exterior, que es lo que sí vigilo yo. Tenemos las casillas tipo identificación, número de identificación residente, dígito de verificación, primer apellido, segundo apellido, que en el módulo de ayudas podemos ver que no debe estar diligenciado si somos titulares de cuenta de compensación. Nuevamente encontramos el campo moneda de negociación, encontramos el campo valor total moneda de negociación que debe estar expresado en la moneda funcional, valor total en dólares, que si la cuenta es en dólares pues deberá ser el mismo, tasa de cambio pues 1 si es dólares o 1.0910 si es otro tipo de moneda. Campos beneficiarios y hay país, pues ya sabemos de los datos del tercero y de la cuenta que recibe o que gira los recursos. Ahora vamos a la segunda hoja de información de numerales, en la cual asociamos pues por llave única. Aquí ya desglosamos por cantidad de numerales, si de pronto tiene dos numerales o uno solo o tres o cinco, bueno, etcétera, dependiendo del caso. Informamos la cantidad de numerales y el valor en dólares correspondiente a cada uno de los numerales. Entonces acá tenemos numerales de prefinanciación, numerales de capital de trabajo, si se pagó una operación de financiación con con ese crédito de capital, numerales de desembolso de prefinanciaciones, numerales de amortización de créditos de prefinanciaciones, entre otros, con su respectivo valor en dólares. Volvemos a principales y volvemos a operaciones de declaraciones a las declaraciones aduaneras de estas operaciones de endeudamiento. Recordemos que esta información de legalización solamente lo debemos hacer primero en el momento del desembolso. En las amortizaciones no se informa documentación aduanera, solo el desembolso. Y segundo, todo lo de las operaciones desembolsadas a partir del 7 de abril del 2025. ¿Listo? De resto, pues esta información no es aplicable porque no tenía vigencia legalmente la normativa. Entonces, si estamos hablando de que estamos legalizando una operación aduanera que financié, entonces llamo el movimiento con el cual financié, pongo el número de documento con el cual legalizo o informo ese endeudamiento externo que apliqué a esa prefinanciación o a la financiación anticipada y pongo el valor amortizado en dólares, ¿sí? El valor que se entiende amortizado a la carga por ese crédito siempre y cuando tenga los documentos ya disponibles al momento del cierre de trimestre. Si no conozco estos documentos al momento de presentar el trimestre, pues me va a quedar esto en blanco y posteriormente voy a tener que legalizar esta información dentro del formato 1067 en el módulo de endeudamiento externo. De lo contrario, lo puedo hacer directamente acá. Misma situación para las de importación. Dame un segundo, algo pasó acá. Ya. Llamo la operación, si es una importación de un crédito, me pone la fecha, me pone el consecutivo, indico el documento aduanero y el valor reembolsado a las mercancías amparadas, ¿sí? Esto si los conozco nuevamente. Si todavía al cierre del trimestre no tengo este documento, pues sencillamente esto queda en blanco. En ese momento ya tenemos diligenciado nuestro formato de información exógena de endeudamiento. Generamos el XML, diligenciamos los datos del encabezado y demás, generamos el XML y él nos queda en la carpeta de salidas. Volvemos nuevamente, vamos a inicio, vamos al 1062 y el 1062 sí fue uno de los que menos cambio tuvo. Yo me atrevería a decir que quedó igual, a excepción de los tres campos de beneficiarios y hay país que fueron agregados. Cambió el orden de algunas de sus celdas, pero en sí la información es la misma. Sigue manteniéndose la información que ya venía desde el pasado. Entonces, ¿qué tenemos? Tipo informante, tipo operación, el código de la cuenta, la fecha del movimiento, que pues, según el extracto, el consecutivo, la fecha de la declaración de cambio anterior si me aplica,
Todo esto de dígito de verificación, apellidos, nombres, solamente es para para IMCs, perdón, los titulares de cuenta de conversación no la deben diligenciar. Nuevamente la moneda funcional, el valor expresado en la moneda funcional, el valor en dólares, si es dólares pues va a ser uno y el valor igual. Si es en otro tipo de moneda pues va a ser el equivalente a la tasa y el valor en dólares equivalente según esa multiplicación. Y casillas beneficiario, ciudad y país, solamente de las operaciones realizadas a partir del 7 de abril. En la hoja de numerales, pues vamos a volver a llamar la llave única con los datos de la fecha y el consecutivo. Vamos a relacionar los numerales y el valor aplicable a cada numeral. Acá pongo un ejemplo con un numeral de otros conceptos, un ejemplo con un numeral de servicios profesionales y técnicos y pongo un numeral con servicios de fletes. Entonces recordemos que los fletes, tanto de las importaciones como las exportaciones, o más bien los gastos de una operación de importación o exportación, pueden ser catalogados dentro del apartado de servicios o dentro del apartado de endeudamiento de importaciones y exportaciones, ¿sí? Entonces, solamente los reporto en el 1059 y en el 1060 cuando están incluidos en la factura comercial de nuestros proveedores, es decir, hicieron parte del valor de la importación o la exportación. Pero cuando mi proveedor me cobra estos gastos de operación aduanera por fuera de la factura comercial de la importación o de la exportación, estos datos los reporto en el formato 1062 de servicios con el mismo numeral de 1510 o 2016, pero en el formato de servicios. ¿Listo? Para que lo tengamos súper presente. Listo. Cuando ya tengamos diligenciada nuestra hoja de numerales y sus valores, vamos nuevamente a principales y ya podemos generar el XML. En el formato XML, pues nuevamente ponemos el año, el concepto, los valores, fecha inicial, fecha final, etcétera. Regresamos nuevamente. Vamos a inicio y vamos a ver el formato 1066. Este formato es uno de los más largos actualmente. Aquí una premisa es, hagamos las cosas bien desde el principio, estemos seguros de lo que estemos reportando, reportemos con el numeral que efectivamente corresponde para evitar hacer correcciones o anulaciones y asimismo evitar diligenciar este formato 1066 que es uno de los más complejos actualmente. Como les mencionaba anteriormente, este formato tiene todas estas hojas de trabajo, ¿sí? Que vamos a tener que diligenciar dependiendo del tipo de corrección, anulación o modificación que hayamos realizado. Entonces, si modifiqué una operación si modifiqué los datos de una declaración de importación ya previamente informado el valor pagado, pues diligencio solo el módulo 1. Si realizas una modificación a los datos de una exportación, pues solamente diligencio el módulo 2. Pero si corrijo una declaración de cambio por importaciones, porque cambiamos de numeral, eh, por otro también de la misma naturaleza de importaciones, entonces debo informar primero la corrección y después los datos aduaneros de esa corrección. Si lo hice por exportaciones, pues debo informar la corrección y los datos aduaneros de esa exportación. Si lo hice por endeudamiento, pues solamente voy a diligenciar el módulo de endeudamiento. Si lo hice por servicios o transferencias, solamente voy a diligenciar el módulo de servicios y transferencias y otros conceptos. Eso respecto de las correcciones. Ahora, cuando se generen anulaciones y nuevas declaraciones de cambio, esto lo vamos a hacer también dependiendo del tipo de anulación. Entonces, si anulé algo correspondiente a importaciones y generé una nueva declaración de cambio, pues diligencio estos dos módulos, el de declaración de cambio, el de declaración de importación. Si lo hice con exportaciones, estos dos módulos. Si lo hice con endeudamiento, solamente este módulo. Pero si lo hice con endeudamiento que financió una operación de comercio exterior, que es la nueva disposición de la DIAN, entonces debemos diligenciar tanto el de exportaciones como el de importaciones según sea el caso, ¿sí? Si tenemos una anulación con una nueva declaración de cambio por una financiación de exportaciones, entonces debemos diligenciar este módulo 4C y el 4CA. Si lo que corregí y lo que anulé y generé una nueva declaración fue una operación de endeudamiento externo por financiación de importación anticipada, debo diligenciar el 4C y el 4CB.
Y por último, si lo que anulé fue una operación de servicios que me generó una nueva declaración de servicios, pues debo diligenciar solamente el 4D. Listo. ¿Qué pasa con todas estas hojas? Estas hojas son complementarias a esta inicial. Entonces, en esta inicial debo informar, pues, el tipo de informante, que ya sabemos es titular de cuenta de compensación, el código de la cuenta de compensación, lo que les mencionaba al principio en la presentación es el tipo de operación. Entonces, si lo que estoy modificando son los datos de una operación de importación ya presentada, si lo que estoy modificando son los datos de una declaración de exportación ya informada, si lo que estoy modificando, si lo que estoy realizando es una corrección de una declaración de cambio ya presentada con la misma naturaleza, o si lo que estoy informando es una nueva declaración de cambio generada de un proceso de anulación. Pues dependiendo del tipo de operación, pues también me va a ir dando los parámetros de diligenciamiento de los demás campos. Entonces, si lo que estoy modificando es una declaración de importación ya presentada, entonces él me pregunta si es de importaciones o si es de endeudamiento. ¿Sí? Ahí tomo la opción, pues que me aplique. Si es de exportaciones, entonces igual me implica si es de exportaciones o es de endeudamiento. Si lo que estoy es corrigiendo una declaración de cambio, entonces él me está diciendo qué corrección va a ser, una de importaciones, una de exportaciones, una de endeudamiento o una de servicios. Esto con el fin de que también tener conocimiento de qué otra hoja adicional debo diligenciar, según sea el caso. Y por último, si es una nueva declaración, pues si es una nueva declaración de importaciones, de exportaciones, de endeudamiento o de servicios. ¿Listo? Fecha de declaración de cambio, pues va a ser la fecha del movimiento en la cuenta bancaria y el número de la declaración de cambio del movimiento. ¿Listo? Todos estos campos son netamente para uso de titulares de cuentas de compensación. De IMCs, perdón, para los titulares de cuenta de compensación no aplican estas casillas. Y aquí vamos a ver rápidamente cada una de las hojas. Entonces, por ejemplo, si lo que yo modifiqué fueron los valores el número de un documento aduanero o el valor pagado en dólares a la mercancía para ese documento aduanero, pues acá relaciono la operación de la hoja inicial y pongo los datos aduaneros de esa operación. Si lo que corregí fue una de exportaciones, entonces acá me pide un poquito más de información. Me pide pues, el documento, la fecha del movimiento, el valor FOB relacionado a la declaración de exportación, el valor de los gastos relacionados a la declaración de exportación, si hubo deducciones, cuál es el reintegro neto, ¿sí? Sumatoria FOB menos gastos más gastos menos deducciones, lo cual me da el reintegro neto, y me pide relacionar el número de documento aduanero, el numeral cambiario de la corrección y el valor en dólares pagado a la mercancía, ¿sí? Recordemos que acá él me habla de valores pagados a la mercancía, por eso el numeral 1040 y no el 1510, porque el numeral 1510 es de gastos de exportaciones y él me habla es de corrección del valor pagado a la mercancía. Entonces solamente pongo el 1040 o el 1043 si fue el caso con el que lo haya reportado y el valor en dólares pagado a la mercancía. Volvemos a principales. Si lo que vamos a realizar es una corrección a una declaración de cambio por importaciones. Entonces, ¿qué me pide él? El número de la llave, la fecha de declaración de cambio, que es la fecha en la que ocurrió la operación inicial, antes de la corrección, y la fecha en que la corregí. Entonces, por ejemplo, una operación del 4 de diciembre, yo me di cuenta del error y lo corregí el 24 de diciembre del 2023. Entonces, acá incluyo la fecha de la corrección y los numerales definitivos. Supongamos que habíamos reportado todo por el 2015 y nos dimos cuenta que era 2015 y 2016. Entonces, acá lo que hago es abrirlo en diferentes celdas con los numerales definitivos y con el valor en dólares aplicable a cada uno de los valores. Beneficiario girador ciudad y país. Debe ir diligenciado solamente respecto de las operaciones realizadas a partir del 7 de abril del 2025. Y muy importante hacer esta claridad acá. Solamente debe ir diligenciado si el dato a corregir es correspondiente al beneficiario de la ciudad y el país. Si yo no estoy corrigiendo ninguno de estos datos, sino solamente temas de numerales, valores y demás, esto no debe ir diligenciado tampoco. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Vamos a principales, vamos ahora a una declaración. Bueno, si corregí una declaración de cambio por importaciones de bienes, pues debo decirle de qué documento aduanero fue la corrección. Entonces, relaciono nuevamente la operación
y pongo el documento aduanero y el valor pagado a la mercancía para ese documento aduanero que corregí. Lo mismo para exportaciones. Para exportaciones, entonces, si corregí, perdón, me cogí la que no era. Si para exportaciones corregí por cambio de numeral o lo que sea, entonces reporto la operación, el movimiento, el consecutivo, la fecha en que presenté la corrección, igual caso, presenté el 4 de diciembre, el movimiento es del 4 de diciembre, lo había cerrado el informe y después me di cuenta el 24 que me ha quedado mal, lo corregí el 24. Entonces presento e indico la fecha en que quedó corregida, el valor FOB de la corrección, el valor gasto según DEX, el valor deducciones, si aplica, el valor reintegro neto y nuevamente girador beneficiario si hay país, si los datos que tengo que corregir tienen que ver con eso, si no, no debe ir diligenciado. Y lo mismo la declaración de exportación del objeto de la corrección. Entonces seleccionamos el movimiento, ponemos la declaración de exportación, el numeral que quedó definitivamente en la corrección y el valor en dólares. ¿Listo? Para el caso de endeudamiento, entonces, ¿qué me pide? Fecha del movimiento inicial, fecha de la presentación de la corrección, cuál es el número del crédito y cuál es el numeral con el que quedó la corrección y el valor en dólares de la corrección por numeral. Datos de girador ciudad y país solamente aplican si tienen que ver con la corrección, si son los que estoy corrigiendo. Corrección de servicios, transferencias y otros conceptos. Entonces, igualmente, el movimiento, el número de declaración de cambio, el fecha de la corrección, el numeral, el valor en dólares, corregido, giro beneficiario si hay país, solamente si corresponde a los datos a corregir. Y aquí ya vamos a empezar a ver las nuevas declaraciones de cambio. Entonces, cuando una información corresponde a una nueva declaración de cambio precedida de una anulación, entonces selecciono el movimiento, la fecha de la declaración de cambio, la fecha de transmisión de la nueva declaración de cambio, ¿sí? Entonces tengo que reportar la fecha del movimiento del extracto y la fecha en que presenté la nueva declaración de cambio, no la anulación. El tipo de operación que estoy informando como nueva, si es una inicial, una evolución, un cambio de declaración de cambio, y los numerales correspondientes a ese movimiento, así como el valor en dólares de cada uno. Beneficiario, ciudad y país sí debe ir diligenciado en este caso porque no es una corrección, es una nueva declaración de cambio. Súper importante tener en cuenta esto. Solamente los puedo dejar de diligenciar en los módulos de corrección, si esos datos no son los que voy a corregir. Para las nuevas sí los debo diligenciar. Si genero una nueva declaración de cambio por importaciones, pues también debo indicar el documento aduanero y el valor pagado a la mercancía en la nueva declaración de cambio. Si la nueva declaración se generó por exportaciones, entonces debo diligenciar la fecha de la declaración de cambio, el consecutivo, la fecha en que transmití la nueva declaración, igualmente el tipo de declaración que estoy presentando nueva, si es inicial, devolución o cambio de formulario, el valor FOB según DEX, el valor gasto según DEX, deducciones si aplica, el reintegro neto, giro beneficiario si hay país, si aplica a partir del 7 de abril del 2025 y los datos aduaneros de la operación, el numeral con el que quedó, si es 1040, si es solamente 1040, si tenemos 1040 y 1510, bueno, todos los que las compañías tengamos a reportar en la nueva declaración, pues acá los debo relacionar con su respectivo documento aduanero. Nuevas declaraciones de endeudamiento. Entonces, igualmente, indico cuándo presenté el movimiento, cuándo presenté la transmisión de la nueva, cuándo es la fecha del movimiento, perdón, cuándo es la fecha de transmisión de la nueva declaración de cambio, el tipo de operación, si es inicial, devolución o cambio, si tiene o no razón de no canalización, ¿sí? En el dado caso que se haya generado una no canalización en esta nueva declaración de cambio, el número del crédito, el numeral aplicable y el valor en dólares de la operación, tanto del numeral inicial, digamos para este caso, como de la no canalización para llegar al valor total del movimiento, de lo registrado en el banco, perdón. Recordemos que lo que tiene razón de no canalización es porque no se ve el movimiento a través de la cuenta de compensación porque fue una deducción de pronto interbancaria, digámoslo así, para este caso. Y los datos del giro beneficiario, ciudad y país de las operaciones realizadas a partir del 7 de abril.
¿Qué debemos informar de estas nuevas declaraciones de endeudamiento externo? Como ahora solamente tiene competencia la DIAN sobre las de financiación de importaciones y exportaciones, entonces debemos indicarle los documentos aduaneros y el valor amortizado de esas nuevas declaraciones de cambio, tanto para exportaciones como para importaciones. Debemos diligenciar los datos aduaneros. Y por último, tenemos el módulo de servicios, transferencias y otros conceptos que debemos corregir, pues debemos indicar la fecha de la declaración del movimiento, la fecha en que presenté la nueva declaración de cambio ante el banco, el tipo de operación, si es inicial, devolución o cambio de formulario, el numeral cambiario definitivo con el cual quedó el valor en dólares definitivo, girador beneficiario ciudad y país, solamente desde el 7 de abril. Ese como tal fue nuestro módulo 1066. Cuando ya hayamos diligenciado las hojas que me apliquen, si es una, si son todas, son 2 hojas, 3 hojas, 4, bueno, dependiendo de cada caso particular en que se presenten modificaciones, correcciones, anulaciones y nuevas declaraciones, etcétera, pues debemos tener en cuenta qué hojas diligenciar. Por eso la super recomendación de hagamos las cosas bien desde el principio y evitemos enredarnos con el diligenciamiento de este formato que realmente sí es bien complejo, bien dispendioso. Cuando ya lo tengamos, entonces sencillamente vamos a principales y le damos generar XML. Él hace todos los cálculos, en este se demora un poquito más por lo que es mucha la información que tiene que validar, pero nos genera igualmente el encabezado con todos los datos que también vamos editando a medida que los vayamos requiriendo. Listo. Vamos a regresar, vamos a inicio. Vamos al formato 1067 de legalización. Sigue manejando la misma estructura. Debo informar el tipo de informante, debo informar el código de la cuenta de compensación. Debo decirle, el único cambio que tuvo acá es que me incluyó el crédito externo dentro de la legalización. Entonces debo decirle si lo que estoy legalizando es una importación de bienes con recursos propios, una exportación de bienes con recursos propios o una financiación de una operación de comercio exterior. Entonces, dependiendo del caso, si es una financiación de endeudamiento, pues claramente debo poner el número del crédito que estoy legalizando, que previamente tuve que haber informado el desembolso en el formato 1061. Aquí solamente le voy a decir qué documentos aduaneros pagué con esa financiación que no tuve disponibles en el momento que presenté el 1061 el desembolso. Eso es lo que legalizo acá. La fecha de la declaración de cambio que legalizo, es decir, la fecha en que ocurrió el desembolso de los recursos que reporté en el 1061 sin documentación aduanera. Tipo de identificación, número de identificación y todos estos datos pues no me aplican para titular de cuenta de compensación y debo diligenciar pues la pestaña que corresponda. Entonces, si es con recursos propios, pues igual pongo el documento aduanero, el valor pagado a la mercancía. Recordemos que solo legalizamos valor FOB, no legalizamos gastos. Y si es de un crédito, pues igual le indico que es de un crédito, que este es el documento aduanero y este es el valor pagado a la mercancía para la declaración. Lo mismo para las exportaciones. En las exportaciones, entonces tenemos el documento aduanero, si es con recursos propios, si no es con recursos propios, si es financiado. Si es financiado, pues no debo informar. Recordemos que las amortizaciones no se informan, solo las legalizaciones. Entonces acá pues no debería ir valores relacionados si utilizo un numeral de endeudamiento de amortización. Es importante que tengamos bien presente eso. Informo el documento aduanero, ¿sí? Pero no voy a informar valores amortizados a la mercancía porque estoy utilizando un numeral de endeudamiento, no de pago de mercancías. ¿Listo? Entonces estos campos deberían ir vacíos. Bueno, cada caso particular en la legalización pues es específico, hay que prestarle especial atención y tener en cuenta muchas variables que sabemos que, como lo decía Juan hace un momento, este tema pues es muy largo y muy ladrilludo de pronto para muchas personas para abarcarlo en un corto tiempo de 2 horas, pero pues tratamos de hacer lo mejor posible, lo más puntual para que de pronto quede la menor cantidad de dudas en el aire y que ustedes puedan pues proceder con el desarrollo de la presentación de sus informes. Por último, vamos a ver el 1070, que es cuando vamos a presentar ausencia de operaciones. Entonces recordemos que la ausencia de operaciones no solamente es cuando yo no tuve ningún movimiento dentro de la cuenta bancaria en el trimestre. También sucede cuando, por ejemplo, tuve solo comisiones bancarias, que es un numeral que no se reporta a la DIAN. Entonces, básicamente, nosotros las palabras que utilizamos para nuestros clientes es, si usted no tiene la obligación de presentar en el reporte ninguno de los demás formatos, presente el 1070, para que lo interpreten de pronto de una manera más
más aterrizada. Entonces, siempre debo presentar información exógena a la DIAN de las cuentas de compensación activas, como mínimo el 1070. Otro caso que pasa mucho es, tengo dos, tres cuentas de compensación y tuve movimientos a reportar por dos cuentas de compensación, pero por la tercera no. Por esa tercera cuenta, que no presenté ninguno de los otros formatos para esa tercera cuenta, debo presentar como mínimo el 1070, ¿sí? A pesar de que la compañía haya presentado informes de exógenos en otros formatos para las demás cuentas de compensación. Esa tercera cuenta la debo informar como ausencia de operaciones. Y ese como tal, acá ya generamos nuestro XML, nos genera el encabezado y ese como tal es el uso de la herramienta del prevalidador cambiario 3.0 en los formatos aplicables para titulares de cuentas de compensación. Esperamos como compañías que hayamos sido lo suficientemente expresivos, digamos, en el sentido literal de la norma, que hayan entendido lo que más haya sido posible, que hayan logrado aclarar dudas y que sobre todo este ejercicio práctico les haya de pronto aterrizado muchas de las dudas que tenían en el aire las compañías hasta este momento. Acá voy a poner en Oscar, pantalla, señor, muchísimas gracias. Puedes dale, claro seguir que sí. ahí poniendo en pantalla lo que podemos poner otra vez el cover, exactamente. Oscar Maecha, muchas gracias. Nos quedan 3 minuticos. Les agradecemos a ustedes demasiado, demasiado el tiempo para conectarse con nosotros, para estar un paso adelante de lo que pasa en el mercado. Acá unas preguntas básicas, Oscar, u Oscar Torres, para que Señor. cerremos. Eh, tiempos de transmisión, que creo que es muy importante, desde cuándo hasta cuándo y desde cuándo aplica. Listo. Cuarto trimestre de 2023 y los 4 trimestres del 2024 deben quedar presentados a más tardar el 31 de octubre del 2025. ¿Listo? Estaríamos hablando de 5 trimestres en total. Los 4 trimestres del 2025 deben quedar presentados a más tardar el último día calendario de enero 2026. Y a partir de abril del 2026 ya empezamos a reportar la información exógena de manera corriente, según el calendario cambiario de la resolución 204 del 2025. Listo. Perfecto. Ahí están los tiempos. Los cambios son profundos. Lo que está buscando la DIAN es coordinar y sincronizar muy bien todos los cambios también que ha hecho el Banco de la República. No sé si Oscar Torres tenga alguna recomendación final de todo este proceso, sin antes nuevamente agradecerles, Oscar, a ti, a todo el equipo Hub Legal, que yo sé que no son solo ustedes dos, sino todo un equipo completo que también en este momento está trabajando con nuestro equipo técnico para tener Accounting al día con todos los cambios normativos el 30 de mayo. Oscar Torres. Correcto, correcto. En eso estamos trabajando. Para los clientes de la plataforma, la idea es tener todo listo a más tardar 31 de mayo para que podamos empezar a trabajar en la presentación de los reportes y hacer las validaciones de todos los formatos antes de la transmisión, ¿no? Y no estar contra el tiempo en octubre. Recomendación final, trabajar con tiempo. Trabajar con tiempo. Si no tienen plataforma, pues hacer los reportes a través del prevalidador cambiario de la DIAN o probar, pues les recomendamos probar el software. Sabemos que es mucha información, lo que sea más rápido y que les solucione pronto para hacer los reportes con la debida anticipación. Em, Cuenten con nosotros. Sabemos pues que este tema es pues muy delicado de muchos asuntos que hay que tener en cuenta, aduaneros, facturas, zona franca, courier, muchos asuntos que hay que tener en cuenta para poder hacer bien los reportes. Entonces, cuenten con nosotros, ustedes saben que asesoría, outsourcing, software, lo que necesiten con mucho gusto podemos apoyarlos. Bueno. Recomendación final, pues a partir de este trimestre de abril a junio, segundo trimestre de 2025, en lo posible empezar a hacer los reportes a principios de mes
para evitar que a final de mes se estén tomando decisiones de hacer reportes con numerales que no correspondan o transmitir con inconsistencias al Banco de la República, porque lo que se transmite al Banco de la República pues va a tener un efecto directo, sobre todo para la DIAN, ¿no? Y la utilización del formato 1066 es bien compleja como para que tengamos que presentarlo con correcciones. Entonces ya finalizando, te dejo la palabra, Juan. Cuenten con nosotros para lo que requieran. Bueno, muchas gracias por el espacio. Oscar, muchísimas gracias. A Hub Legal, Oscar Maecha, muchas gracias. Oscar Torres, ya saben, acá pueden contratar el outsourcing cambiario o solicitar un demo, está acá en pantalla o en el chat. Recuerden también escanear el código QR para que les podamos dar una respuesta personalizada con las memorias de este webinar a ustedes y solo a ustedes y a los participantes de nuestro webinar pasado. Plus, solo a ustedes les van a llegar las memorias, el video, la presentación y las respuestas específicas para su proceso. Muchísimas gracias. Acá Juan Sebastián Ceballos, gerente del INTIC. Estuvieron con nosotros Oscar Maecha, Oscar Torres, expertos en todo este tema cambiario. Muchísimas gracias y nos vamos a seguir viendo en los próximos eventos que hagamos. Como bien lo dijo Oscar, próximo junio vamos a tener webinar abierto. Normalmente ese será abierto. De acuerdo. Y en la comunidad, y también en la comunidad, pues ahí estaremos mostrando toda la información y también en la comunidad estamos mostrando cuáles son los cambios que se vienen, los numerales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que no se pierdan ningún detalle, gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego, que estén muy bien, Oscar. Hasta Gracias, que luego. estén muy bien. Muchas Hasta gracias, que luego. estén muy bien. Gracias, Hasta luego. Oscar. Buen día. Con gusto.